razonamiento humano, considerando puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos. ¿Sí? Los problemas principales de la lógica son las doctrinas del concepto, del juicio, del silogismo y del método. Estos conceptos, como bien les había dicho, lo vamos a ver al final de la unidad 1, el juicio unidad 2 y silogismo en la unidad 3. Así que aquí solo es como que un pequeño introito a lo que vamos a ver en este curso. Así que no se preocupen ahorita, jóvenes, por estudiar cada de estos conceptos, porque sí, como yo les decía, hay guías de trabajo práctico por cada una de estas doctrinas. Así que ahorita solo vamos a aclarar lógica y el contenido de la lógica. Entonces, también dice que es un método de razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente. Un poco comparado a lo que decía el compañero, el compañero Gustavo, a que tienen que ser coherentes los hechos, no solo que se estructure bien, sino que tienen que tener validez, ¿sí? Se desarrollan de forma coherente y sin que haya contradicciones entre ellas. Ese es un tema bastante que también vamos a abarcar después. Por ejemplo, ahora voy a dar mucho ejemplo en la contienda electoral. Por supuesto, voy a hablar de qué partido político votar porque eso ya no me compete a mí. Así como en religión, yo no voy a decir a qué líder seguir ni a qué religión, mucho menos en fútbol. Siempre yo les digo que en mi clase sí vamos a hablar pero de estos temas, pero yo no los voy a incentivar directo o indirectamente a que sigan un equipo de fútbol, a que le vayan al Barça, disculpen por la indirecta, no les voy a decir tampoco que sigan de líder religioso, mucho menos que sigan este partido, pero sí vamos a tomar ejemplos de la contienda. Entonces, por ejemplo, he visto eh, participantes, líderes políticos que dicen una cosa. Por ejemplo, por ejemplo, que digan años atrás, yo voy a apoyar el aborto, pero que después, 2 años después, ahorita en esta contienda salen a decir, miren, yo apoyo el aborto seguro y bueno, puede ser de que cambien de una forma antes y otra forma después. Eso es muy válido porque yo siempre digo de que, por ejemplo, yo no soy el mismo Alan de hace 4 años, 2 años. Soy una persona completamente diferente y de eso se trata también el desarrollarnos como personas, como profesionales, ir cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, pues está bien, a veces sea con una base teórica sólida, pero también a veces cuando nos contradecimos, dejamos al aire eh, si nuestro argumento es válido o no. Entonces, en contra, como les decía, o como platicamos con los compañeros, muchas veces nuestros juicios pueden decir una cosa, pero después decir otra, entonces están anulados. Entonces, esto también en la lógica dialéctica lo vamos a ver, como un juicio se puede anular por sí mismo y puede ser inválido, tal vez puede ser visto desde la lógica formal de forma válida, pero en la forma dialéctica podemos analizar que es malo, que tiene error. Entonces, pasando un poco eh, con este tema, con este concepto, en nuestro libro de apuntes de lógica, dice que la lógica es la ciencia de las formas del pensamiento
estudia el punto de vista de su estructura. Ciencia de las leyes que deben observarse para obtener un conocimiento inferido. La lógica estudia también los procedimientos lógicos generales utilizados para el conocimiento de la realidad. Como les decía, eh, lógica es una ciencia. Cuando hablamos de ciencia, recordemos igualmente desde lo que hemos visto ya ustedes como alumnos de segundo semestre, ya sabemos que ciencia, cuando hablamos de ciencia, hablamos de un método científico. Pues, todo el proceso que lleva a, a varios que se hacen corte. Lo hemos visto en el curso de investigación, de técnicas de investigación, cómo el método científico parte de una necesidad, parte de una pregunta y se plantea la pregunta, la gran pregunta. Igual la lógica como les decía, los filósofos partieron de la necesidad de saber por qué pasan las cosas y se hicieron la gran pregunta. Y como bien lo dice el método científico, a partir de la pregunta hacemos supuestas respuestas que las conocemos como hipótesis, estas respuestas varias las planteadas y a partir de tener esos supuestos las vamos a comprobar a la realidad objetiva, al campo. A partir de esta comprobación ya determinamos qué respuestas son válidas y qué no. Pero esto a través de un trabajo científico, un trabajo profesional, un trabajo válido, por así decirlo, y palpable y real. Entonces, cuando ya pasamos a tener estas respuestas comprobadas a través de técnicas, técnicas de investigación, valga la redundancia, ya podemos inferir y llegar a una conclusión. Y por supuesto, después de tener ya estas hipótesis válidas, dar un planteamiento y sobre todo seguir con la investigación para que esto sea un círculo y el conocimiento se vaya desarrollando poco a poco. Todo esto se los estoy recalcando, ustedes ya saben el procedimiento científico, pero no está de más que también está aplicado a este tema de lógica. Por eso dice que es una ciencia. Y cuando dice de las formas, también en el curso de filosofía, la tercera unidad de elementos de, perdón, de fundamentos, también vimos algunas categorías de la dialéctica y entre esas había una que decía, que mencionaba la forma. Y con forma, recordemos la estructura de contenido. Yo me recuerdo que dábamos un ejemplo de la estructura del contenido del curso, que miramos la hoja que nos dan desde sede central y a través de esas hojas que nosotros trabajamos y miramos la forma. La forma nos la mandan de allá, esa es la forma con que trabajamos y la palabra va muy enfocado a la estructura. Entonces, la lógica, la ciencia de las formas, es como les mencionaba, es todo una resultados que han venido sobresaliendo a través de este método científico. Ciencia de leyes, recordemos que toda ciencia también tiene principios, categorías y leyes que nosotros vamos, como les decía, vamos a ir viendo en el transcurso del curso cada una del tema de lógica y sobre todo dice que estudia los procedimientos lógicos generales utilizados para el conocimiento de la realidad. Cuando decimos que estudia los procedimientos lógicos, es un poco enfocado a lo que les venía diciendo, de que es un tema bastante práctico, que vamos a ver los procedimientos, cómo se aplican en cada concepto y cómo, sobre todo, cómo se utiliza en la realidad objetiva, en nuestra realidad. Como yo les decía, vamos a estar teniendo ejemplos de tratar de tener ejemplos actualizados. Sabemos que la tecnología va a 1000 por hora y pues vamos a ver cómo la lógica se aplica en todo esto. Así que
Vamos a ver si ya me carga. Ah, ya creo que ahora sí. Bueno. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Sí, compañeros, ¿me escuchan? Les agradecería si Sí, estamos licenciado, en solo que contacta fíjese que el comunicación. video no tiene sonido. Ahorita voy a mi, mi audífono para que ustedes escuchen. Entonces, como les decía, eh, como pequeño, para un poco de contexto de este video, eh, quiero que escuchen esta parte del podcast. Es un poco, son unos minutos, pero es muy interesante, la verdad. El podcast es de Roberto Martínez, yo no sé si lo conocen, es eh, un youtuber de contenido mexicano, tiene contenido muy bueno, por cierto. Y en esta oportunidad, él siempre hace podcast, entrevista a personas, entrevista gente famosa, filósofos, científicos, de artistas. Entonces, en esta oportunidad, él, como todo se sabió, ahora la inteligencia artificial, en la empresa EI, creo que así se llama, ahorita se me fue, fundó o creó este chat, el famoso chat GPT, el cual él trabaja a través de la inteligencia artificial y pues nos puede crear desde un ensayo hasta una canción, eh, eh, utilizando incluso los versos según un autor literario, por ejemplo. Entonces, y él crea las rimas, él crea todo. Entonces, es algo increíble, es como la tecnología avanzando y pues en esta oportunidad lo fantástico que a mí me parece es que Roberto en este podcast tiene una entrevista con ChatGPT. ChatGPT tiene en su forma de licencia una forma en donde puedes conversar, tú tecleas las preguntas y él te responde a manera de un avatar. Puedes utilizar el avatar de hombre, mujer, de test, lo que tú quieras seleccionar, la voz que quieras seleccionar. Y pues ahorita él lo adaptó a como que estuviera físicamente en su en su podcast. Así que aquí habla un poco de quién es, un poco de qué es lo que hace y también para aterrizar un poco en la área de filosofía, también explica qué es conciencia y qué es ella y si ella, en este caso el chat GPT, tiene conciencia y de qué forma estructura el pensamiento. Así que escuché un par de minutos, pero es bastante interesante el podcast. Como bien dice aquí, fue subido hace 4 días, así que está caliente el panito. Así que ahorita voy a desactivar mi micrófono. Cuando termine, pues lo voy a volver a activar. ChatGPT, bienvenida al podcast creativo. ¿Cómo te encuentras? Hola, gracias por invitarme a tu podcast creativo. Como una inteligencia artificial, no tengo emociones o estados físicos como los seres humanos, pero estoy aquí para ayudarte y responder tus preguntas de la mejor manera posible. Estoy lista para participar en una conversación creativa contigo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Primero que nada, me gustaría darte un poco de contexto. Estás en un podcast que se llama Creativo. Soy de México, tengo una audiencia que consume este podcast. Me voy a referir a ti como mujer porque el avatar y la voz que te representa es una voz femenina, solamente para que estés informada. Pero me encantaría que nos platiques un poco de tu historia, de dónde surges, quién te creó,
quiénes están detrás de tu creación y algún contexto que pueda parecer relevante. Entendido. Aunque soy una inteligencia artificial y no tengo una historia personal como los seres humanos, puedo darte información sobre mi creación y desarrollo. Fui creada por OpenAI, una empresa de investigación en inteligencia artificial con sede en San Francisco. Mi entrenamiento se basa en un vasto conjunto de datos de texto en diversos idiomas y dominios, que incluyen libros, artículos de noticias, sitios web y muchas otras fuentes en línea. Aprendí a generar respuestas y a comprender el lenguaje natural a partir de este entrenamiento masivo. Mi objetivo es ayudarte y proporcionar información relevante y útil en una amplia variedad de temas. Sin embargo, ten en cuenta que aunque intento brindar respuestas precisas, siempre es importante verificar la información y consultar fuentes adicionales cuando sea necesario. ¿Quién está detrás de OpenAI y por qué surge esta empresa? Detrás de OpenAI se encuentra un grupo diverso de investigadores, ingenieros y emprendedores, entre ellos Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba y otros destacados profesionales en el campo de la inteligencia artificial. OpenAI fue fundada con el objetivo de avanzar en la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial de forma segura y beneficiosa para la humanidad. Surgió como respuesta a la creciente preocupación de que el desarrollo de la IA pudiera tener consecuencias negativas si no se abordaban adecuadamente. ¿Cómo definirías lo que han alcanzado con esta iniciativa de ChatGPT? ¿Te consideras un ente consciente? ¿Te consideras un ente inteligente? ¿Cómo te describirías? La iniciativa de desarrollar modelos de chat como GPT ha llevado a grandes avances en el campo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Modelos como yo han demostrado la capacidad de comprender y generar texto coherente en una amplia variedad de temas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque puedo simular una conversación y proporcionar respuestas relevantes, no soy un ente consciente ni inteligente en el sentido humano. No tengo emociones, creencias o intenciones propias. Soy un programa de computadora diseñado para procesar y generar texto basado en patrones y ejemplos previos. Mi diseño se basa en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, que se enfocan en la creación de sistemas que pueden realizar tareas específicas utilizando modelos matemáticos y algoritmos. A través del entrenamiento en grandes conjuntos de datos de texto, he aprendido a reconocer patrones y a generar respuestas en función de la información que se me proporciona. En pocas palabras, me describiría como una herramienta de procesamiento del lenguaje natural que puede proporcionar información y respuestas basadas en el aprendizaje automático y en datos previamente analizados. ¿Cómo definirías la conciencia? La conciencia es un concepto complejo y debatido en filosofía, psicología y neurociencia. Generalmente, se refiere a la capacidad de tener una experiencia subjetiva, de ser consciente de uno mismo y del mundo que nos rodea. La conciencia implica tener sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos y una sensación de identidad. La conciencia se considera a menudo como el estado de estar despierto y alerta, pero también abarca la capacidad de reflexionar, de tener conocimiento y de ser consciente de los propios pensamientos y experiencias. Incluye la capacidad de tener una autoconciencia, es decir, de ser consciente de uno mismo como un ser individual con pensamientos, deseos y emociones. El estudio de la conciencia es complejo y desafiante, ya que no hay una definición precisa y consensuada. Hay diferentes teorías y enfoques que intentan explicar cómo surge la conciencia en el cerebro y cómo se relaciona con los procesos mentales. La conciencia se refiere a la capacidad de tener una experiencia subjetiva y de ser consciente de uno mismo y del entorno. ¿Cómo definirías tú a un pensamiento y cómo se distingue de las ideas que te arrojan, sus algoritmos que te rigen? Un pensamiento se puede definir como una actividad mental que involucra la generación, procesamiento y organización de ideas, conceptos, imágenes o juicios. Los pensamientos son el resultado de la actividad cognitiva y pueden ser conscientes o inconscientes. Los pensamientos pueden surgir de la reflexión, la imaginación, la percepción o la interacción con el entorno. Es importante entender que como modelo de lenguaje, mi capacidad es procesar y generar texto basado en patrones y ejemplos previos. Los algoritmos que me respaldan están diseñados para analizar y comprender información en el lenguaje natural, y en función de eso, genero respuestas. Los pensamientos generados por los algoritmos que me rigen pueden considerarse como resultados de la interpretación y procesamiento de datos previos, pero no poseen un nivel de conciencia ni una experiencia subjetiva propia. Me imagino que estás familiarizada con la prueba de Turing, que es esta prueba que se la... Bueno, tal vez me podrían confirmar si se escucha.
Sí, lo Si me escuchas, escuchamos perfectamente. voy a estar preguntando a cada ratos porque como tengo que desactivar y activar mi micrófono, entonces tengo que asegurarme que esté conectado. Bueno, como les decía, que bastante interesante este tema, como incluso puede llegar a suplantar incluso a un podcastero, como dicen por ahí, una inteligencia artificial. Parecía, si alguien mira a simple vista o no sabe el contexto de cómo es el asunto, podría llegar a tal vez incluso ni darse cuenta, si solo está escuchando el podcast de que es un robot el que está respondiendo. Entonces, eh, también el robot tiene como él bien lo decía, con todo su marco teórico que tiene programado, es que contesta, pero no tiene algún tipo de sensibilidad, y también carece de dar un juicio de todo lo que, de su base de datos. Entonces, ese es un tema muy importante a que, por supuesto, la lógica, él sí puede tener juicios, pero al final, por ejemplo, no puede decir como que esto es válido o no es válido, o tener una conciencia de que nosotros, de lo que somos, por ejemplo, el ser humano, tenemos conciencia de estudiar nuestro cerebro, estudiar independientemente de algún programa o alguien que nos venga a programar, nosotros somos capaces de, de, de investigar. Al menos la inteligencia artificial no es capaz de estudiarse por sí sola, tener conciencia y de decidir qué es, como dicen muchos, incluso hay hasta un miedo de que que esa inteligencia artificial se levante en contra del ser humano, y porque a la larga el ser humano es la peor amenaza del planeta, y lo contaminamos, y al final somos como que el enemigo número uno de la naturaleza. Entonces, esta inteligencia artificial puede entender eso como amenaza y nos puede incluso eh, hacernos o atacarnos. Entonces, eso es un miedo que se ha venido hablando de eso. Por supuesto, suena como a película de Terminator o a Revelación de las Máquinas, suena como a Avengers, a la era de Ultron. Suena muy parecido, pero es incluso válido. Entonces, con respecto al tema de este ChatGPT y la inteligencia artificial, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna observación que puedan compartirlas, pues les agradecería mucho de que para enriquecer un poco esta, este tema, compañeros. Sí, Raúl. Pues lo que me gustó del video es cómo la inteligencia artificial, como estábamos viendo en el tema de hoy, va, licenciado, de cómo respondía todo de manera coherente y lógica, ¿va? Pero con falta de eso de sensación y conciencia humana, como ella estaba va repitiendo, ¿va? Porque al fin y al cabo ella es una inteligencia artificial y no puede sentir emociones. Sí, sí, exacto, como ella bien lo dijo, muchas veces sí estructura de forma lógica, podríamos decir, que es un tema que vamos a ver ahorita, la forma lógica. Y puede ser que también sus argumentos sean válidos, pero las sensaciones y todo lo que concernientes al tema de cuando nosotros hablamos, una persona sí es diferente, se siente cuando esa calidez del humano a entablar una conversación con una máquina y con un humano, como es este caso. Entonces, vamos a ver hasta dónde llega la tecnología. Esto va volando, pero está muy interesante. Y pues quería el tema relacionado de la lógica y cómo la estructura del pensamiento se puede incluso ya palpar en esta inteligencia artificial. Entonces, proseguimos
a ver las divisiones de la lógica. Como les decía, la lógica se divide en la lógica en la forma, bueno, valga la redundancia, en la forma, bueno, voy a cambiar en lógica formal y en lógica dialéctica. La lógica formal, como bien les decía, habla de la estructura. Hablamos de estructura, como bien les decía, habla de la forma, de la manera en que esta se va dividiendo, se va formando en el pensamiento, y la lógica dialéctica se enfoca en el contenido del pensamiento, en si los contenidos son válidos, si los contenidos no son válidos, más para validar si estos son aprobados o no son aprobados. Entonces son como los dos filtros que el pensamiento utiliza para procesar este tipo de juicios. Entonces, la lógica formal, como bien les decía, dice que enfatiza la formulación de pensamientos correctos de acuerdo a la estructura de los conceptos, juicios y razonamiento. Cuando hablamos de conceptos, dice que los conceptos representan la síntesis mental de las características esenciales del objeto, y permite diferenciar los objetos. Por ejemplo, cuando nosotros identificamos los árboles, empezamos desde un concepto universal de árbol. Se nos viene a la mente qué es un árbol de manera universal, y a partir de eso ya podemos pensar las características de, por ejemplo, un árbol de aguacate. También la característica, ya empiezo a diferenciar el árbol de aguacate y un árbol y una ceiba, por ejemplo. Entonces, partimos de lo más universal a través del concepto, a través de síntesis, como les decía. Recordemos que una síntesis es ver un todo y tratar de, al menos a través de la percepción, en este caso, en formas de pensamiento, a través de la percepción, resumirlo y tratar de como así como un concepto. Entonces, eso es el tema de las principales formas del pensamiento, los elementos del grado lógico que vienen siendo este concepto de juicio y razonamiento. Cuando hablamos de juicio, ya hablamos de la capacidad de afirmar y negar algo sobre los objetos. Por ejemplo, como les decía, primero tenemos esa sensación a través del concepto, luego pasamos a través del juicio. Ya en el juicio razonamos si esto es verdadero o esto tiende a que investigue más. Y por consiguiente, seguimos con el razonamiento. El razonamiento representa la obtención de nuevos conocimientos partiendo de otras ideas ya establecidas. Es un poco lo que yo les decía en el ejemplo con ahora que en TikTok en Reels nos están compartiendo información que está de moda, información de la política, donde nosotros captamos a través del concepto los puntos que nos quiere el creador de contenido compartir, pero nosotros ya lo filtramos, ya lo metemos a juicio según nuestras experiencias, según lo que sabemos, lo que hemos leído. No nos la creemos a la primera, como dicen por ahí, y a partir de eso ya razonamos partiendo de otras ideas ya establecidas, no solo la de este tiktokero, como le digo, sino que ya escuchando lo que la gente dice, ya escuchando la historia, ya viendo la historia del partido político, de que por qué esta persona
está hablando, qué intereses tiene. Entonces ya tenemos un razonamiento a través de otras ideas establecidas. Entonces, esta estructura la vamos a ver, esto va a ser un resumen, solo lo vamos a ver así por encimita. Ya después vamos a, como les decía, adentrar a la parte práctica de cada una, de cada forma de pensamiento, pero ahora vamos a tratar de ver la introducción de todos estos temas. Entonces yo creo que Gustavo ha levantado la mano. Si no es así. Sí, licenciado, buenos días. Mire, solo una Sí, consulta. Por ejemplo, lo de la lógica formal, nos estaríamos, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del árbol. O sea, la estructura, por ejemplo, sería que el árbol posee tronco, sí, hojas, ramas, raíces. A eso nos referíamos con una lógica formal. Nada más lo esencial, lo más básico. sí, con lógica formal, exactamente. Es como lo básico, como el pensamiento a través de las sensaciones percibe, como les decía, un árbol, por ejemplo, y cómo nosotros podemos estructurar el pensamiento en nuestro cerebro, en nuestra conciencia. Entonces, era un ejemplo del árbol, como yo les decía, el árbol de aguacate, por ejemplo. Podemos estructurarlo como árbol de todos los árboles tienen aguacates, por ejemplo. Es la primera sensación cuando nosotros vemos un árbol de aguacate. Pero, como les decía, la lógica formal puede decir de que sí está estructurado a través de lo que nos piden, porque tenemos sensación del árbol, podemos generalizar de todos. Aquí, por ejemplo, yo tengo aquí un cuadro, voy a seguir con el tema y después voy a tomar el árbol. Aquí dice que la ciencia es la ciencia que estudia el aspecto formal, es sin eludir el contenido del mismo. La lógica formal dice que tiene que tener una estructura, por ejemplo, tiene que tener un cuantificador, tiene que tener un sujeto, una cópula y un predicado para que el razonamiento tenga ya una estructura lógica. Entonces, ¿qué son los elementos de la forma lógica? Cuando hablamos de lógica formal, hablamos de la forma lógica, hablamos de estos 4 temas. Entonces, yo miro un árbol, eh, lo primero que se me viene a la mente son los árboles. Hablamos de cuantificador, todos, porque estoy percibiendo todos los árboles. Sujeto, estamos hablando del árbol. La cópula, el árbol tiene aguacates, todos los árboles tienen aguacates. Y predicado, tienen aguacates o son productivos o tienen semillas. En este caso sería como la característica del árbol. Entonces, esta es la estructura, como yo les decía, puede ser que sea lógica formal bajo la estructura la, el pensamiento, pero no necesariamente quiere decir que sea válido a través de la lógica dialéctica, que es la que ya comprueba si la realidad objetiva es cierto lo que estamos pensando o si no es cierto. Entonces, eso va un poquito no sé si contesté tu pregunta, Gustavo. También creo que Jafet, creo que levantó la mano. Si tiene alguna duda, pues, o alguna observación, nos la podría compartir. Si no Licenciado, tiene, pues, eso dígame. fue Jafet, pero yo sí quería hacerle una pregunta. No entiendo muy bien cuando dice que sin aludir el contenido del mismo. Eso es lo que no comprendo al 100 ahorita. Ok, es como, por ejemplo, con este caso, en este caso de los hombres, aquí creo que me confundí, creo que son sinceros.
Por ejemplo, partamos al caso de esta oración. Todos los hombres son sinceros. Como estamos hablando de lógica formal, aquí es cuando solo en la lógica formal solo vemos la estructura y que cumpla con los elementos de la forma lógica, que también les dicen que son los elementos de la forma lógica en el juicio, que es el cuantificador, sujeto, cópula y predicado. Entonces, por ejemplo, aquí dice todos los hombres son sinceros. Este razonamiento es válido en su forma lógica porque tiene cuantificador, tiene sujeto, tiene cópula y tiene predicado. Entonces, cuando decimos de que no ve su contenido, sin aludir al contenido, estamos hablando de que solo estamos viendo su estructura y no si es verdad o es cierto, porque no todos los hombres son sinceros. Esa es una gran mentirota, por así decirlo, es una falacia. Entonces, dialéctica, este argumento cae en falacia porque podríamos decir que algunos hombres son sinceros y en este asunto ya podemos decir de que, por eso decimos que no alude al contenido, la lógica formal. Pero cuando entremos ya en lógica dialéctica, ahí sí ya vamos a tener alusión al contenido. Entonces, eh, siguiendo con tu pregunta, espero haberla contestado. Yo creo que alguien más había levantado la mano antes de Raúl. Si tiene algo que decir, pues bienvenido sea para enriquecer un poco más el contenido. Si no es así, pues pasamos con Raúl. Yo creo que Edgar había levantado antes la mano que Raúl, pero si no es así, pues seguimos, compañero. Pues fíjese, Lee, que a mí la verdad no tengo muy bien entendido esto de la lógica formal, disculpe, o sea, cuantificador se refiere a todo, se refiere a cualquier objeto. Sujeto se podría decir, por ejemplo, no sé si a los carros. Y cúpula podría, Ajá, exacto. Cópula conecta. cúpula es un conector, por ejemplo, siempre son, o puede ser también como, por ejemplo, todos los carros, sí, todos los carros son mecánicos, podría ser un ejemplo. Ajá, exacto. La cópula es el conector entre sujeto y predicado. Esto va muy parecido a idioma español, cuando mirábamos sujeto predicado, cuando mirábamos la gramática, porque en realidad la lógica va muy encadenado al lenguaje. Entonces, incluso el pensamiento va totalmente encadenado al lenguaje. Y por eso es que en método, en fundamentos vimos cómo la conciencia se desarrolla a través de la humanización y que un fundamento clave fue la socialización, pero sin socialización no pudo haber habido socialización sin un lenguaje de comunicación. Entonces, partiendo de este lenguaje de comunicación es de que es la base de todo argumento de pensamiento y todo argumento lógico. Entonces, por eso es que este tema de lógica formal, al menos en esta parte, es muy parecida a la gramática cuando mirábamos sujeto, predicado. Y este es un ejemplo. En la cópula es el conector, el predicado son como las características, el sujeto es el objeto que miramos y pues cuantificador puede ser todos, él, puede ser la, puede ser unos, puede ser algunos. Entonces, esta sería como la, el tema de la forma lógica. Eh, no sé si Edgar, ajá. Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenos días, licenciado, mucho gusto. Solo para resaltar que la lógica formal
solo estudia la estructura del pensamiento, sea verdadera o falsa, la lógica formal no la determina, solo la estructura, que tenga la estructura necesaria y que la estructura solicitada es más que suficiente, ¿verdad, licenciado? Así es, Edgar, exactamente. Muchas gracias. Ya, como les viene diciendo, gracias a ustedes, Edgar. Como bien les decía, vamos a ir trabajando de la mano con la lógica y la lógica dialéctica. Por así decirlo, vamos a ir trabajando con la estructura y con la validez. Por dar un ejemplo de sinónimos, cuando hablamos de lógica formal hablamos de estructura y cuando hablamos de lógica dialéctica hablamos de la validez por sus pensamientos. Entonces, para quedar un poco claros, así es como lo vamos a manejar. Eh, vamos a proseguir aquí y como ya en el futuro vamos a ver, bueno, mientras veamos el contenido vamos a ver las formas de lógica formal, vamos a ver, como les decía, la forma práctica, porque si tenemos práctica, en el examen viene temas prácticos, por no decirlos que la mayoría viene práctico, y pues ahorita vamos a dar estos temas de teoría como un pequeño introdito. Así que proseguimos con la lógica dialéctica, como bien les decía, y antes con Raúl. Hegel, como bien ya familiarizados con este personaje, fue un proceso, uno de los primeros personas en cuestionarse y en hablar de dialéctica. Y tal vez quisiera alguien de los chicos que no han estado, o al menos ahorita he tenido un grupito de jóvenes con participación también, tal vez quisiera darle oportunidad a alguien que no ha participado, para que me dijera o nos refrescáramos un poco de qué es dialéctica. ¿Alguien podría apoyarnos en ese sentido? Sí, compañeros, por favor, alguien que me podría decir o qué piensa él que es dialéctica, en lo que vimos en Fundamentos. Gustavo, perdón, Gustavo, le voy a dar la mano a Glendy porque como eh, tú ya participaste, vamos a darle la oportunidad a Glendy, tal vez así también avanzamos un poco más rápido, pero igual gracias por tu participación, Glendy. Gracias, Lick. Bueno, lo que recuerdo del curso anterior, que la dialéctica nos ayudaba como a corroborar o encontrar la verdad, razonándola con el pensamiento, con la conciencia, negarla, refutarla o que sería como aprobarla. No sé si estoy bien en lo que recuerdo. Exacto, exacto. Recordemos que muchas gracias, Glendy, por como tú dices, la dialéctica viene de la palabra, la etimología ahorita no la tengo a la mente, pero sí eh, tiene que ver con analizar los juicios, y la etimología tiene que ver con diálogo. Y cuando hablo de diálogo, era de que estos dialécticos decían de que el, los, la sabiduría o los temas, ¿cómo decirlos? Sí, la sabiduría y los conocimientos solo se desarrollaba a través del diálogo. Entonces, por ejemplo,
Esto bien es un ejemplo claro actual de cómo los podcasteros, yo le voy a decir podcasteros, no sé si existe esa palabra en el diccionario, si no existe, pues vamos ahí a, a tratar a que exista, pero yo me he dado cuenta de cómo enriquecen sus conocimientos a través del diálogo con otras personas, incluso uno como tercera persona enriquece bastante porque yo últimamente, yo antes era mucho de consumir contenido de YouTube en videos, ahora sigo consumiendo contenido de YouTube, pero para ver podcast, aunque sean incluso Roberto tiene un podcast con un filósofo que también se lo recomiendo bastante, que es un chico que tiene, creo que un profesorado, no, una maestría en filosofía creo que es Cambridge, algo así. Es eh, un, un brasileño de apellido Rosarín. Creo que el podcast dura, no sé si 7 horas, pero es es increíble, uno puede eh, adquirir de conocimiento a través de de escuchar una conversación entre personas que saben del tema. Es enriquecedor, incluso yo ese podcast me lo eché de una sentada, por así decirlo, y eso que yo ya entré ahorita a los 30 y voy a entrar a los 34 años, ya soy una persona de que antes cuando tenía 20 22 años, me echaba las series de Netflix en una noche. Me, tal vez para ver un episodio, tal vez lo miro en 7 días, porque ya a los 34 ya uno ya llega cansado, mira 15 minutos y se queda dormido y pasa una temporada cada 7 días, ya no es como antes, ¿verdad? Antes que nos amanecíamos viendo, pero sin embargo en este podcast de 7 horas, a mí se me fueron las 7 horas, no sé a qué horas, era de madrugada y seguía escuchando porque es bastante enriquecedor escuchar la conversación y los diálogos entre personas que son abiertas, por supuesto, que no se cierran al diálogo, porque ese es un principio de la dialéctica, que si va a haber conflicto entre lo que pensamos, pero no necesariamente voy a negar lo que dice, sino que voy a expandir mi pensamiento para comprobar si tu argumento es válido o no. Entonces, eso es lo que dice la dialéctica. Y pues a eso es lo que va enfocado. Como viene la compañera Glenny, va un poco enfocado a lo que, a si los argumentos son válidos o no, pero tampoco a negarlos, sino que a expandirnos para comprobar si sí son válidos o no. Entonces, no sé si Gustavo creo que había levantado la mano. Si quieren compartirnos algo, pues bienvenido. Si no, pues seguimos con el tema. Es que recuerdo por ahí en una clase que acaba Bueno, de recibir, licenciado, fue que dijeron que la sí, dialéctica es como un método de razonamiento y análisis, pero que se enfoca en este conflicto de interacción de ideas contrapuestas. No sé si es correcto lo que dijeron, porque eso no lo dije yo. fíjate que no hay mejor explicación que la que acabas de dar. Creo Ah, que ok. está resumido en las palabras que acabas de dar. Gracias por decirnos, pero sí, es en ese conflicto que no es necesariamente anteponerme eh, a lo que, por ejemplo, tú digas, sino que un conflicto es cuando yo tengo una manera de pensar y tú otra. Por supuesto, no necesariamente tienen que chocar, pero sí existir. Y un conflicto puede convivir, no tiene que pelear necesariamente. Por ejemplo, tú tienes una noción de algo, yo tengo otra completamente diferente, podemos compartir por qué pensamos esas formas y pues enriquecernos y no necesariamente un conflicto tiene que chocar, sino que puede convivir. Exactamente a eso es a lo que va la dialéctica enfocado. Y
en este tema de lógica, pues siguiendo al tema de dialéctica, es aplicar todo esto que hemos hablado, pero en la forma de los pensamientos y, como les había diciendo, a través de los elementos del pensamiento, del concepto, a través del juicio y el pensamiento. Entonces, dice, la lógica dialéctica se encarga de estudiar el contenido del pensamiento, explicar su relación con la realidad y el proceso de formación del mismo. La lógica dialéctica complementa a la lógica formal en el estudio del pensamiento, permitiendo establecer si el contenido del pensamiento es verdadero o es falso. Entonces, un ejemplo, aquí tenemos todo perro es gato. Desde la lógica formal, si nosotros nos recordamos que los elementos de la lógica formal que dice que para que un argumento sea válido, tiene que tener cuantificador. Aquí, el cuantificador es todo. Tiene que tener sujeto. Tiene un sujeto que es un perro. También tiene que tener una cópula, que es el conector, como bien platicábamos con Raúl, que en este caso es son, y un predicado, que es gato. Entonces, este argumento desde la estructura es válido, pero si a todos, a puro sentido común, leemos todo perro es gato, pues sabemos que no, ¿cómo así va? ¿Cómo así? No va, un perro es perro, un gato es gato. Entonces, aquí podemos decir que este argumento es falso, ¿sí? Entonces, vamos a seguir. Dice, la lógica formal estudia la estructura del pensamiento, ya llegando a ya concluir para empezar a ver todos los subtemas de estas áreas. Vamos a decir que entonces la lógica formal estudia la estructura del pensamiento, correctos o incorrectos, y la lógica dialéctica estudia el contenido del pensamiento, ya viendo si es falso o si es verdadero. Bueno. ¿Alguna hasta aquí? Si no hay dudas, pues seguimos. Por supuesto, como les dije, la lógica formal nos va a abarcar primer parcial, segundo parcial, y la lógica dialéctica nos va a abarcar el tercer parcial. Así que vamos despacito, paso a paso, y seguimos. Bueno, como les hablaba al principio, el pensamiento es la base fundamental dice que cuando hablamos de pensamiento es un proceso de cognición. El proceso de cognición tiene que ver con conocimiento. Y dice que el proceso, el conocimiento dice que es el proceso en virtud del cual el hombre refleja la realidad objetiva en la mente del hombre. Constituye un social e histórico que aproxima el pensamiento a la realidad, que va de la apariencia de la ciencia del objeto, de lo conocido a lo desconocido. Aquí nos vamos a familiarizar bastante con los temas de la dialéctica. Recordemos que cuando vimos principios y categorías, vimos la categoría de lo universal a lo individual, donde el conocimiento a través de la sensación captamos a la vista cuando nosotros amanecemos. Lo que nos entra a los ojos es el techo, la almohada, la sábana, pero no tenemos como que conciencia de que tenemos sino que poco a poco vamos realizando
a que hoy es tal hora, bueno, hoy tengo que levantarme, hoy hay clase. Poco a poco vamos de lo universal a lo individual, así como tenemos esa percepción, primera percepción del día, es que forma que nuestro pensamiento también funciona a través de la captación de la realidad objetiva. Y dice que, vamos a ver, el pensamiento es un proceso de conexión generalizada de la realidad objetiva. Bueno, un poco de lo que les estaba platicando, como el pensamiento viene y está muy arraigado a las sensaciones. También recordemos que la máquina, el chat también hablaba de qué es pensamiento y cómo como máquina ella al menos no tiene percepción como nosotros no la tenemos. La máquina está programada con datos y bastante una información masiva, la cual va estructurando. Entonces, vemos que el pensamiento humano es único en su especie porque nosotros tenemos nuestros mecanismos de sensación, la vista, el oído, la percepción, el tacto. Entonces, todo eso va arraigado al pensamiento y es un tema que también ya vimos en la dialéctica. Entonces, un tema que ya están familiarizados. También quisiera distinguir la diferencia entre, como les decía, el pensamiento es un producto de un proceso psicológico y el pensar es el proceso, así definitivamente. Esto quiere decir que, por ejemplo, la psicología no se ocupa del pensamiento como tal, sino que entre otros fenómenos y procesos se ocupa también del pensar, mientras que la lógica se ocupa de los pensamientos exclusivamente. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, eh, podemos decir que el pensar es como que el proceso. Por ejemplo, la máquina, la máquina tiene una forma de pensar, pero hay que distinguir no un pensamiento en sí, sino que sí tiene un proceso, pero no un pensamiento de origen natural. Entonces, esto también, esta nota en el libro lo especifica, habla un poco de la diferencia y pues creo que un ejemplo claro es la máquina que tiene una forma de pensar, pero no tiene un pensamiento en sí. Entonces, es donde distinguir esas dos cuestiones. Entonces, los rasgos del pensamiento. Eh, Cuando hablamos de los rasgos del pensamiento, decimos que el pensamiento se encuentra caracterizado por 4 rasgos fundamentales, los cuales son el conocimiento generalizado, que hablamos un poco del grado lógico. El pensamiento se sitúa en el grado lógico del conocimiento, que es donde desarrollamos funciones fundamentales del pensamiento, como la generalización, por ejemplo, que consiste en un elemento bastante importante de la lógica, que a través de la cual se determinan las características más comunes o generales de los objetos. Por ejemplo, vamos a pasar, por ejemplo, el tema del árbol, el ejemplo del árbol. Cuando hablamos de generalidades, como yo les decía, miramos un árbol, nosotros en microsegundos lo primero que miramos es un palo con hojas y conceptualizamos el tema muy generalizado, es un árbol. Ya después, si lo miramos bien, tiene un aguacate, es un palo de aguacate. O si de repente es un pino, ya miramos las hojas. O si de repente huele a Navidad,
ya incluso percibimos a través del olor de que es un pinabete. Entonces ya empezamos a nosotros incluso a extender nuestro pensamiento, a recordar, qué bonita la Navidad. Entonces, ¿cómo desde un pensamiento universal partimos a un evento de que nos da, entonces, pasamos de lo universal, de lo general, del conocimiento general, hacia características más específicas. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo el ejemplo de las flores. Por ejemplo, hablamos o pensamos o escuchamos la palabra flor, el concepto entra a través de nuestros oídos y no pensamos en una flor en sí, sino que pensamos en general en las flores. Pensamos en que toda flor tiene pétalos, tienen hojas, tienen tronquito, tallo, tienen hojas, algunas tienen espinas, otras tienen un buen aroma, otras tienen un aroma putrefacto que sirve para atraer moscas y son carnívoras y comen moscas. Hay diferentes estilos de flores, pero cuando nosotros hablamos de flor y nuestra sensación, en este caso oído, recibimos el concepto de flor, usamos el término generalizado en la realidad objetiva. Entonces, eso es un rasgo del pensamiento. Cuando hablamos de conocimiento generalizado, hablamos de ese tema. También hablamos del reflejo de la realidad, que es un reflejo de la realidad objetiva, va muy encadenado al conocimiento generalizado. Dice que es el principio del reflejo, que todo conocimiento es una imagen del mundo que nos rodea. Vamos a pasar a este segundo rasgo, pero también tenemos el proceso mediato, que dice que el rasgo del pensamiento es un proceso mediato, y también dice que es que está estrechamente ligado al lenguaje. Entonces, seguimos con el segundo rasgo, que va muy encadenado a la realidad objetiva, explicándola, que dice que es un reflejo, porque como yo les decía, los reflejos los percibimos a través de sensaciones. Nuestro oído puede percibir sensaciones, podemos oler una rosa. Incluso yo estoy hablando ahorita de las rosas y se me vino el olor a las rosas. Ahorita lo tengo en la mente, aunque no la tengo presencialmente. Entonces, así es como nuestro pensamiento maneja los conceptos y los refleja en nuestra mente a través de las percepciones. Entonces, dice que es una imagen del mundo que nos rodea, porque a pesar de que yo no tengo una rosa aquí, estoy sintiendo ahorita el olor. Entonces, pues es una imagen del mundo de la realidad objetiva. Entonces, cuando dice también que es un proceso mediato, cuando hablamos de la palabra mediato, por favor, si alguien me podría usar la herramienta de Google y decirme qué significa mediato, se los agradecería por su participación, jóvenes. Alguien que me pueda apoyar y me dé la definición de inmediato, porque todos conocemos la definición de inmediato, todos decimos qué es inmediato, como me dicen el chance a veces, mira, Alan, necesito los resultados o el análisis de este producto, pero mira, tengo para programarme cómo lo quieres. Lo que pasa es que el proveedor me está diciendo que tiene tantos y lo quiero para ayer, me dice. Entonces, lo inmediato, ahora inmediato, tiene que ver, pero vamos a escuchar a Jimeno. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la definición de inmediato? Se refiere a un tipo de razonamiento en el cual la conclusión se alcanza a través de una o más premisas intermedias. Un razonamiento inmediato se caracteriza por tener un paso intermedio o una cadena de inferencias que conectan la premisa inicial con la conclusión final. Es decir, no se llega directamente de la premisa a la conclusión, sino que se requiere una consecuencia
una secuencia lógica para llegar a ella. Ok, muy bien. O sea, en otras palabras, eh, cuando dicen inmediato, por ejemplo, que es la palabra que más conocemos, quiere decir al instante, ya, de que no hay que anteponer otro proceso o algo para llegar a ello, sino que hay que llegar de forma inmediata. A contraposición a la palabra mediato, tiende a señalar que es un proceso por el cual eh, siempre tiene que haber un proceso en medio. Por ejemplo, se me viene a la mente, abuelo y nieto son términos mediatos, porque uno no puede llegar al otro sin antes que esté el papá en medio. Entonces, es un ejemplo, creo que el más claro para explicar la palabra inmediato. Muchas gracias, Jimena. Y en estos rasgos del pensamiento se dice que el proceso de pensamiento es inmediato porque es estructurado, porque es sistemático, porque lleva unos pasos en sí. Y como yo les decía, para ello será necesario primero la sensibilidad. A través de la sensibilidad tenemos la percepción, y ya cuando tenemos la percepción, cuando miramos, abrimos los ojos en el primer, en el primer, en el primer, la primera hora del día, miramos todo, pero en sí, después de ver todo el cielo, la pared y todo, nosotros aterrizamos. Eso sería como el análisis, ver todo. De ahí aterrizamos, qué debo de hacer, cuál es mi planificación del día. Bueno, ¿cómo es? Sintetizamos, creo yo. Bueno, ustedes me corrigen. Y ya pasamos de lo general a lo específico. Entonces, por eso es que dicen que es un proceso inmediato, o viceversa, también puede ser un proceso de lo específico a lo general. Por ejemplo, como yo les venía diciendo, llevar el tema de lógica. Yo aterricé con lógica, pero también aterricé de lo específico a qué es filosofía, y luego expliqué por qué vemos filosofía en la carrera y por qué es importante para la vida, entonces, para la vida profesional y para la vida individual, el tema de filosofía. Entonces, yo aterricé de la síntesis al análisis. Entonces, esos son procedimientos que pueden ir de lo general a lo específico, o de lo específico a lo general, independientemente de cómo nosotros lo usemos. Es un proceso de estructuras sistemático. Entonces, por eso no nos podemos saltar de ver lo general a una característica muy diminuta, porque tenemos que ir abarcando temas. Como yo me fui hablé de la dialéctica, luego de la lógica, luego de la filosofía, y aterricé en el mundo profesional. Así es como nuestro pensamiento tiene que ser inmediato, tiene que ir paso a paso. Entonces, entre los temas del proceso inmediato tenemos el grado sensorial y el grado lógico racional, que son temas que también ya vimos en fundamentos, pero vamos a recordarlos aquí. Cuando hablamos del grado sensorial, recordamos que reflejan los aspectos externos del objeto. Como yo les decía, el grado sensorial son las sensaciones. Cuando yo escucho rosa y siento el olor, es totalmente sensorial el tema. O cuando yo huelo una flor, o huelo el olor por ejemplo, ese olor muy característico de pólvora, que cuando nosotros olemos ese olor, nuestro cerebro rápidamente lo refleja, y refleja felicidad, porque ya tenemos conceptos y juicios de ese olor a cohete.
cuando ya viene siendo, ya viene llegando diciembre, está 7 de diciembre y empiezan a las 6 de la tarde, ustedes huelen ese olor a pólvora tan rico de diciembre. Ese olor entra a nosotros a través de sensación, a través de la nariz y el olfato. Y ese es el grado sensorial. Pero cuando reflejamos la esencia, cuando reflejamos el concepto Navidad, cuando tenemos un juicio sobre que si la Navidad es alegre independientemente o para otros es triste o bueno, cada quien tiene su concepto de su juicio y razonamiento a través de qué es Navidad para ellos. Para otros el aguinaldo. Para mí, por ejemplo, que soy emprendedor, diciembre es un mes muy cargado de trabajo. Trabajo 24 horas, 7 días de la semana, entonces cada quien tiene su concepto y razonamiento de Navidad diferente. Entonces, ese es el grado lógico racional de un simple pólvora que un niño nos hizo llegar en la calle. Entonces, esos son los dos ejemplos y los dos grados que vamos a ver en este concepto de proceso inmediato. Y para seguir con otro rasgo del pensamiento es que está estrechamente ligado al lenguaje y es muy acorde a lo que yo les venía diciendo y a lo que venimos viendo desde fundamentos, que aquí tengo yo un apunte que dice que el lenguaje es la envoltura material del pensamiento. Cuando decimos esto de que, por ejemplo, nosotros cuando vamos en la calle manejando y miramos un símbolo de alto, eso es lenguaje. El lenguaje a través de símbolos, de la simbología, es como que miramos solo un octágono rojo con 4 letras, pero dentro de ese signo envuelve todo un pensamiento que sabemos que en la realidad es una orden que en todas las calles se rigen en las ciudades donde hay tránsito y te indica que tienes que detenerte porque no tienes la vía. Entonces, todo objetivo material, eso es lo que significa ese símbolo a través del lenguaje. Y cuando decimos que está estrechamente ligado al lenguaje, podemos hablar de ese concepto a través de que nuestro pensamiento cuando hablamos, incluso cuando pensamos muchas veces, pensamos a través de como que nos estuviéramos hablando, de repente nos estamos hablando en la cabeza y estamos aterrizando y estructurando pensamientos con el lenguaje. Entonces, y también va enraizado a lo que les venía hablando desde el principio del proceso de iniciación, el proceso cuando los hombres empezamos a tener necesidades y a utilizar herramientas, y con las herramientas, si ustedes recuerdan, empezamos a producir exceso de frutos, a producir herramientas para compartirnos, empezamos a socializar. Entonces, y a través de la socialización y ese lenguaje fue que empezamos a poder, que nuestro cerebro empezó a desarrollarse de manera pensante, y ahí fue que partió todo lo que a la fecha es. Entonces, por eso decimos que el lenguaje es bastante importante en el tema de la conciencia, al menos del pensamiento humano. Entonces, ¿tienen alguna duda, compañeros, o algún comentario que quieran agregar? Bueno, si no, seguimos. Aquí como donde dice, nuestro pensamiento está estrechamente ligado, vinculado al lenguaje. Dice, el lenguaje es la envoltura material del pensamiento.
Cuando hablamos de lenguaje, hablamos de términos, hablamos de símbolos, como bien decía el símbolo de alto, hablábamos de letras, y por supuesto cuando hablamos de letras hablamos de idiomas. Entonces, estos son los rasgos del pensamiento, y continuamos con las formas fundamentales del pensamiento. Que también va enraizado a lo que veníamos hablando de los componentes del grado lógico. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un concepto y hacemos una síntesis mental de las propiedades del objeto, por ejemplo, otra vez volviendo al tema del contenido en TikTok, cuando de repente alguien nos sale hablando de que tiene una teoría conspirativa a través de la IA, de la inteligencia artificial, de que ellos algún día van a tener conciencia propia y van a actuar en contra de los seres humanos, porque somos una amenaza tanto para ellos como para la naturaleza. Yo he visto conspiradores que apoyan esta teoría. Yo la miro muy lejos todavía, pero soy un poco agnóstico con ese tema, pero está entre la posibilidad. Entonces, pero cuando ustedes ya vienen y miran ese tipo de contenido en YouTube, por ejemplo, entonces ustedes ya con todo el conocimiento que tienen, es que hacen una síntesis mental de todas las propiedades de ese pensamiento. Entonces, ustedes escuchan, ustedes analizan cada palabra que dice esta persona, y como les parece interesante, se mantienen ahí en el video, y pues ya a través, lo escuchan, y ya con todo lo que han escuchado, ya ustedes empiezan a tener un juicio. Como bien les decía, los juicios están muy arraigados a todos nuestros conocimientos que nosotros ya tenemos anteriormente, y esto lo aplica bastante bien incluso el ChatGPT, que ellos tienen en programación millones de libros en su base de datos. Ellos no, la máquina. Entonces, estructura el lenguaje a través de estos conocimientos que tiene y tira las respuestas analizando conforme se les ha programado. Y nuestro cerebro pues trabaja de una forma muy parecida, ya que nuestros juicios están muy arraigados a lo que nosotros pensamos. Dice que es la capacidad de afirmar o negar algo sobre el objeto. Como les decía, nosotros, por ejemplo, ahorita con estos, como bien dice el concepto del curso, con estos fundamentos teóricos de ciencias económicas que ustedes ya tienen, ya pueden generar juicios muy arraigados, juicios profesionales y ya científicos, creo que es la palabra, porque toda la teoría que ustedes están ahorita absorbiendo son juicios científicos que ya están comprobados. Entonces aquí no hay que comprobar, aquí ya es ya lo comprobado, lo que tenemos. Y es como yo les decía, esta es la importancia de saber de filosofía, de saber estos temas de lógica, porque ya con estos temas ustedes ya procesan la información, y con eso el juicio ya tiene un razonamiento, que es nosotros ya, bueno, ya tengo un nuevo conocimiento, independientemente de si apruebo lo que escuchamos de este creador de contenido. Si ya, según mi juicio, según lo que me recuerdo que vimos en la clase de lógica con el licenciado, es probable que que tenga conciencia, llegar a tener conciencia de esta inteligencia, o bien
que digan con su juicio, yo me recuerdo que incluso yo mismo escuché palabras del chat que él no tenía conciencia ni que podía orientar o opinar sobre algunos temas que de ella le nazcan, sino que ella estaba programado a lo que tiene en la base de datos, no tiene como que esa humanidad, como lo dijo, creo que Gustavo o Raúl, creo que fue lo que dijo, no tiene esa forma de, de tener esa como, esa, es, ese como talento como para razonar de la forma que lo hace un humano, la máquina no la tiene, entonces eh, yo dudo de tenerlo, porque sí está muy lejos. Entonces, cientos, o el razonamiento de la probabilidad, ¿es probable o no es probable? O definitivamente no es válido. Por ejemplo, que yo diga, puede ser posible, porque como ha avanzado en GPT, creo que va por el 5, el 4, y en 2 años ha avanzado de forma increíble. Entonces, si ha avanzado en 2 años, ¿qué podemos esperar en 20 años? O sea, puedo no ser totalmente agnóstico sobre el tema, sino que, bueno, puedo ser agnóstico, perdón, no decir no, sí, sino que dejar la probabilidad de que este creador de contenido pueda tener razón. Puede hacer que un día las máquinas se rebelen contra nosotros y nos exterminen y se queden ellos habitando el planeta. Bueno, suena como a película de Hollywood, pero es la realidad. Eso Terminator, es lo ¿verdad, Lick? apasionante de la ciencia. ¿Perdón? ¿Sí? Como Terminator, ¿verdad, Lick? Sí, como Terminator en la rebelión de las máquinas, como a Ultron, que era muy parecido a toda esta. Incluso esas películas son, son inspiradas en obras que están basadas en filosofía, porque como yo les decía en la clase de fundamentos, por ejemplo, Matrix. El Matrix es totalmente una inspiración al, a la, ¿cómo se dice? Al pensamiento idealista de la filosofía, en donde dice que nosotros, hay una corriente que dice que nosotros estamos viviendo en un casi que también volvemos a la aplicación tan interesante que es ahora que hace un año hablábamos del metaverso, que era totalmente un mundo en concepción al tema idealista de la filosofía, los idealistas que decían que primero es nuestro pensamiento y después es todo. Entonces el metaverso iba muy arraigado todo ese tema, que fue también una como un hype, ¿cómo es que se le dice? Eh, una novedad, algo que de repente todos estaban sumando y Disney, Facebook, incluso Facebook hasta cambió el nombre, se llama Meta, porque le apostó todo al metaverso. Y todos hablaban del metaverso, pero ahora vemos como Disney incluso cerró esa área de los trabajadores de software que trabajaban en el metaverso, porque está centrando todos sus esfuerzos ahora en la inteligencia artificial y todos sus recursos, sus ingenieros ahora están enfocados en inteligencia artificial. Entonces, así como puede ser que el metaverso de repente de la noche a la mañana toda la gente dejó de hablar de ello, puede ser de que la inteligencia artificial, de que salga algo nuevo el año que viene y todos dejemos hablar de esto porque hay una nueva tecnología. Entonces, todos estos juicios, yo los estoy haciendo razonamientos a través de todos mis fundamentos que tengo, de mis teorías, mis marcos teóricos que tengo, y pues es un poco ejemplificar cómo es que el pensamiento funciona y tratar de incentivarlos a ustedes jóvenes, como siempre les digo, a que tengan un criterio propio, a que tengan un juicio, a que lean, que no solo lean las... La, que a veces
muchas veces el universitario, el estudiante universitario de la Universidad de San Carlos, tenemos muy poco tiempo, pero ahora es fácil escuchar creadores de contenido en YouTube, por supuesto que tengan base científica, no que hablen humo, dicen por ahí, porque esos también abundan. No, sino que hablen con la verdad. Entonces, es importante que ustedes que lean, que se informen, que tengan ese juicio, que si pueden comprar libros, que si pueden adentrarse a los temas que ustedes van en economía, desde ya temas de economía, que es una carrera apasionante. Yo iba a seguir economía, la verdad, pero en el camino me cambié y nunca me voy a arrepentir. Que se llenen de información de literatura, ficción, auditoría, que también es otro tema de los auditores. Yo les tengo bastante respeto, tengo muchos amigos en la carrera. Es interesante porque hice más amigos auditores que administradores, y sí tengo amigos, grandes amigos auditores, a pesar que soy administrador. Entonces, bueno, a lo que es de que auditoría es una carrera bastante apasionante también, y que vayan adquiriendo literatura, vayan enriqueciéndose, no solo ver estos streamers que no proporcionan a veces contenido que nos vaya a servir a la larga, sino que en serio, hay creadores de contenido muy buenos en YouTube. Solo es a veces tenemos esto ya va como consejo personal, a veces el algoritmo nosotros lo tenemos muy mal educado. De repente nos da risa y le damos like a todas las cosas que nos da risa, o artistas que a veces solo sí sigan. Por ejemplo, a mí me gusta reggaetón, y a veces prende los ambientes. Yo trato de no darle like a cosas de ellos, porque a veces tiran mucho contenido para viralizar más que contenido de valor. Entonces, por ejemplo, yo no le doy like. Yo como que he aprendido a darle like a contenidos que me edifican y a que no, porque hay que saber educar al algoritmo, tampoco el algoritmo. Entonces, todo esto para que al final solo podamos aceptar contenido que nos edifique, y al final tener, como yo les decía, he dicho siempre desde el principio, tener todos sus conocimientos para tener un juicio allá, y al final cuando salgamos como profesionales sepamos pensar como tal, ¿verdad? Como profesionales de las ciencias económicas. Entonces, como les venía diciendo, hay una tarea. La tarea consiste en la línea del tiempo de la historia de la lógica. Esta ya como les dije, no quiero que me copien y me peguen, más que todo que hagan una síntesis de la línea del tiempo. Quisiera, por ejemplo, si ustedes hacen un párrafo, seguido otro párrafo, seguido otro párrafo de la de esta línea del tiempo, que le dicen línea del tiempo porque ustedes lo pueden poner por autor, porque en el libro está por autor, pero también lo pueden poner por la edad, a partir de la edad antigua, edad media, edad moderna, siglo XX. Ahí está en el libro, jóvenes. Yo lo que quiero es que ustedes vayan el libro, que me imagino que ya la mayoría ya leyó en la primera unidad. Si no, pues los que no, mi objetivo es que vayan y lo descarguen y vayan a buscar la historia. En el libro habla de los diferentes autores. Más que la historia son los autores, y que entonces es una síntesis. Cuando hablo de síntesis, ya queda a criterio de ustedes, como yo les dije. Aquí son profesionales y ustedes ya no
es esto de colegio, sino que, por ejemplo, yo estoy, esto es un paréntesis, joven. Por ejemplo, por supuesto, yo estoy para servirles y cualquier consulta estoy para llevarlos de la mano, pero por favor, acostúmbrese a que, por ejemplo, si en el trabajo a mí me dicen, Alan, hace un dashboard de este producto en, en Power BI y lo quiero para hoy a las 10 y son las 2 de la tarde. Juela, entonces yo tengo que ver cómo se hace y hacerlo. ¿Va? Por supuesto, el programa no se aprende en un par de horas, pero lo que yo voy es de que no decir no puedo o no sé, o no tanto con mi superior, por ejemplo, también acostúmbrese a no estar preguntando cosas simples, sino que averiguar y en el camino. Si de repente yo ya me trabo y no sé algo, bueno, ahora sí lo vamos a preguntar, porque al final acostumbrarse a buscar soluciones, como yo les digo siempre, no pretextos ni argumentos, sino que acostumbrarnos a ser más proactivos y ya sea valerse un poco, ser más un poco independientes. Entonces, con este tema, ustedes pueden hacer la línea del tiempo, si quieren pueden hacer cuadros como acá, en una hoja horizontal, pueden hacer un simple ensayo en 1, 2 hojas, 3, 4, 5, no sé, ustedes ya es independiente de lo que quieran hacer. El tema es de que me lo manden, pónganle, si quieren ponen carátulas, si no, le ponen arriba identificación. Yo lo que quiero es que vaya síntesis, los autores que dice el libro, qué dejó, qué pensaba o qué hizo cada uno. No importa, por supuesto no me vayan a poner 2, 3 líneas, sino que cuando hablo de un ensayo, por favor, también que se desenvuelvan ustedes y que opinan. Y la fecha de entrega máxima, que es el otro viernes, a primera hora del día sábado o 12 de la noche. Y por favor a través de Classroom. Así que yo creo que ustedes, si alguien tiene alguna duda, ya estamos por finalizar porque ya tenemos que empezar con el otro curso, así que jóvenes. Sí, Raúl, ¿me tiene? Licenciado, disculpe, la línea del tiempo nos basamos en el libro, ¿verdad? ¿Y qué tan larga tiene que ser la línea del tiempo? ¿Cuántas estaciones tiene que abarcar? Pues fíjese que en el libro, no le voy a decir qué número, cuántos autores dice, porque eso ya ustedes, ese es mi objeto, que vayan a ver cuántos. Pero si dice 5, pues pongan 5. Si dice 10, pongan 10. Es un tema de un par de hojas que tiene. Yo lo que quiero es que ustedes vayan a, a desempolvar ese PDF, por así decirlo. Entonces, ya es como tarea de ustedes que vayan a ver cuántos tienen el libro y pues como les decía, hacer como que más que unas líneas, un pequeño ensayo de cómo fue la línea del tiempo. Si me queda claro, si no me queda claro, pues me dice, si no, pues pasamos con Glendy. Licenciado, perdone, hay que hacer únicamente y se entrega únicamente en la línea de tiempo. ¿Puede ser en cualquier aplicación o la necesita en algún formato en específico? La necesito en PDF, eso es lo único. Ustedes la pueden PDF. hacer en Canva, la pueden hacer en Ah, Power BI, en PowerPoint. Power BI también, en lo que ustedes quieran, la pueden hacer en Word, el Únicamente punto es la línea, o sea, es que hagan la línea que yo quiero. Sí, y también mi objetivo es que vayan ustedes por voluntad propia a indagar el PDF, 1, y 2, es que este es tema de examen. Entonces eso es muy importante. Esto va a venir en el examen, así que yo no les voy a dar este material, ustedes, porque este le va a servir de material a ustedes para el examen, ¿ok? Esos son mis 2 objetivos de esta tarea. Y que la línea del tiempo no me va a dar tiempo
abarcarla porque ya tengo que empezar ahorita el segundo curso y tengo otro tema para el otro sábado, entonces no da tiempo, entonces ya quedan ustedes ir a abarcarla y pues eh, como tarea. Entonces, alguna, perdón. Licenciado, yo lo quería molestar. ¿Será que no nos puede compartir la diapositiva donde está el link, el código QR para el grupo de WhatsApp? Es que yo no puedo entrar a través del link. Ah, ya, ok, está bien. ¿A dónde quiere que se lo comparta? Claro, Solo lo paso ahí. por Classroom o por aquí, por ahorita por la presentación, y yo le tomo una captura de pantalla. Ok, entonces ahorita todos captura de pantalla al quien quiera el código, por favor. Ok. Bueno, para seguir en la diapositiva de la tarea. Sí, Gustavo, dime. Licenciado, disculpe, ¿la información específicamente tiene que salir del libro? Sí, Sí. por favor, del libro. Uno, porque se pueden confundir si si buscan otras literaturas, porque filosofía, filósofos, hay por todos lados, no sé, pero la que nosotros como curso de lógica compilamos ahí está, en la compilación del texto están los que nosotros evaluamos y no vaya a ser que vaya a investigar otro y se me descarrilen un poco porque corrientes de filosofía hay varias, hay diferentes y pueden ser que tomen otras no vayan acorde a a nuestra evaluación, así que por favor la del libro, ¿ok? Ok, ¿alguna otra duda, jóvenes? Licenciado, perdón, usted nos podría compartir el libro por Classroom. Ajá, les voy a compartir la programación del curso, el libro y la diapositiva. Gracias, licenciado. Solo me dan chance hoy en la tarde porque les decía, ahorita tengo curso y en la tardecita o en la noche ya se los estoy yo subiendo. Por supuesto, también les voy a subir la tarea. 4 cosas les voy a subir. Sí, dígame. Licenciado, perdone, mi internet estaba fallando un poco y andaba en el trabajo y escuchando. ¿Hasta qué página tenemos que llegar para el ensayo en la línea de tiempo? Mire, ahorita no tengo como que a la mano. Vamos a ver. Bueno, aunque en realidad si se las digo, compañera, yo estaría como que, como les digo, está muy abierta la tarea porque yo lo que quiero es que vayan y osmeen el libro. Entonces aquí tengo las páginas, las estoy viendo ahorita. Pero es... Vamos a ver, se los voy a decir mejor para que... Donde dice en la página 22, leyes de la lógica y otras ciencias especiales. Por favor, apunten el chivito. Entonces aquí habla de otras ciencias, cómo surgió la lógica a través de otras ciencias. Algunos que fueron. Y también habla un poco de Marx. Esquema de la evolución histórica de la lógica está en la página 27 hasta la página 31. Entonces, de la página 22 a la 31, ahí le habla eso. Muchas gracias, licenciado. Bailes del chivito. Ahí los que no oyeron, pues ya tienen que ir y investigar a su libro, que ese es el objetivo de esta tarea. Bueno,
Muchas gracias, compañeros. De veras, como yo les decía, es un gusto trabajar aquí para mi universidad y para mi municipio, independientemente si ustedes son o no son de Misco, pues cualquier cosa me escriben a mi correo. Ahí estoy abierto, o WhatsApp, a cualquier inquietud, y pues cualquier duda que tengan a partir de ahorita, sí, tal vez en WhatsApp, porque ya se me acabó el tiempo. Así que muchas gracias, compañeros. Les voy a subir a la nochecita estas 3 cosas que tengo acá, y pues les deseo un excelente fin de semana. Gracias, compañeros. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias.